Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a dos figuras que admiramos muchísimo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que conquistó corazones a nivel mundial con su química en la pantalla, y que, como sabemos, también tuvo sus altibajos fuera de ella. El título de hoy es un tanto dramático y precisamente por eso, vamos a desglosarlo. La envidia de Kerem por la belleza de Hande Erçel lo descontroló. Vamos a explorar qué hay detrás de esta afirmación, si es realmente cierta, y qué implicaciones podría tener. Sabemos que la belleza de Hande Erçel es innegable, es una de las mujeres más deslumbrantes y admiradas del panorama turco e internacional. Y cuando hablamos de envidia, es un sentimiento humano complejo, que puede surgir en cualquier relación, incluso en las más glamorosas. Así que prepárense porque vamos a analizarlo todo con la seriedad que merece, pero también con ese toque de intriga que nos encanta. Y antes de empezar a desgranar este tema tan jugoso, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis, noticias y debates sobre el mundo del espectáculo que tanto nos apasiona. Un clic nada más y estarán dentro de nuestra comunidad. Bueno, entremos de lleno en este fascinante tema. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, automáticamente se nos viene a la mente la serie que los catapultó a la fama, Sen Kalkam, o Love is in the Air, como se conoció en muchos países. Su química en pantalla era palpable, magnética, y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores de que su romance traspasaba la ficción comenzaran a circular. Y efectivamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Pero como en toda historia, hubo momentos de luz y aparentemente también sombras. La afirmación de que la envidia de Kerem por la belleza de Hande lo descontroló es una declaración fuerte, ¿verdad? Y como en muchos temas de farándula, a menudo se basan en especulaciones, en comentarios de fans, en la interpretación de ciertas actitudes o declaraciones. Vamos a intentar abordar esto desde varias perspectivas. Primero, hablemos de la belleza de Hande Erçel. No es una opinión subjetiva decir que Hande es espectacularmente hermosa. Su rostro, su estilo, su presencia, todo en ella irradia una luz especial. Ha sido modelo, ha ganado concursos de belleza y su popularidad se ha extendido globalmente, no solo por su talento actoral, sino también por su impactante apariencia. Es natural que una persona así atraiga miradas, admiración y, por qué no decirlo, también un cierto nivel de posesividad o inseguridad en quienes la rodean, especialmente en su pareja. Ahora, ¿qué significa que esta supuesta envidia lo descontroló? Aquí es donde la cosa se pone más delicada y entramos en el terreno de la interpretación y las posibles filtraciones o rumores. Si Kerem sintiera envidia de la atención que Hande recibía por su belleza, esto podría manifestarse de diversas maneras. Podría ser una inseguridad latente que lo llevara a reaccionar de forma exagerada ante ciertos comentarios o situaciones. Quizás se ponía a la defensiva o intentaba acaparar la atención de Hande, o incluso podría haber desarrollado actitudes un poco controladoras. El descontrol puede implicar perder la compostura, actuar de forma impulsiva, o mostrar emociones que normalmente se mantendrían bajo llave. En una relación de pareja, y más aún cuando ambas personas son figuras públicas con miles de seguidores, la presión es inmensa. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia, puede ser analizada y magnificada. Una de las teorías que circulan, y que quizás alimentan este titular, podría venir de momentos en los que la pareja ha parecido tener fricciones. A veces, cuando una pareja pública se separa, los fans y los medios buscan explicaciones, y es fácil caer en la tentación de atribuir los problemas a causas dramáticas como la envidia o la inseguridad. Si Kerem, como actor, sentía que la admiración hacia Hande se centraba demasiado en su físico y menos en su talento, esto podría haberle generado un malestar. O quizás, y esto es una posibilidad mucho más mundana, él mismo se sentía inseguro al compararse con la atención que ella recibía, o simplemente no estaba acostumbrado a una pareja que fuera tan objeto de deseo generalizado. Las inseguridades, incluso en hombres atractivos y exitosos, son reales y pueden afectar las relaciones. Pensemos en la dinámica de una relación entre dos actores de alto perfil. Ambos están constantemente expuestos a la admiración del público, a los flashes de las cámaras, a las alfombras rojas. Si bien esto puede ser
Cionante también puede generar una competencia silenciosa o, en el peor de los casos, inseguridades profundas. Si Kerem en algún momento sintió que la belleza de Hande eclipsaba su propia carrera o su propia persona, esto podría haberle afectado. El descontrol al que se refiere el titular podría ser una forma de describir reacciones emocionales desmedidas, discusiones más intensas de lo normal, o momentos de distanciamiento que los fans percibieron como problemáticos. Es importante recordar que gran parte de lo que vemos de las celebridades es una imagen cuidadosamente construida. Detrás de las sonrisas en las fotos y los mensajes inspiradores en redes sociales, hay personas con sus propias vulnerabilidades, sus propios miedos y sus propias luchas. La envidia es una emoción que puede ser muy corrosiva. Si Kerem realmente experimentó envidia hacia la belleza de Hande, y esta envidia lo descontroló, significaría que no pudo manejar ese sentimiento de manera saludable, y que éste lo llevó a actuar de forma perjudicial para la relación. Esto podría traducirse en celos, en comentarios hirientes, en un intento por menospreciar la atención que ella recibía, o incluso en un comportamiento manipulador. Otro ángulo a considerar es la presión mediática. Cuando una pareja es tan popular, cada aspecto de su relación es analizado al milímetro. Si hubo un comentario desafortunado de Kerem, o una reacción impulsiva ante algo, los medios y los fans podrían haberlo interpretado como una señal de envidia descontrolada. A veces una simple palabra mal entendida, o una foto capturada en un momento poco favorable, puede ser suficiente para generar un torbellino de especulaciones. Además, la industria del entretenimiento turco es conocida por ser muy apasionada y por generar un fandom muy entregado. Los fans pueden idealizar a sus parejas favoritas, y cuando algo no cuadra con esa imagen ideal, pueden reaccionar de forma muy visceral. Es posible que los rumores de envidia hayan sido alimentados por fanáticos que por una u otra razón, no querían ver a Kerem con Hande, o que querían defender a Hande de cualquier posible intento de opresión. O por el contrario, que fanáticos de Kerem quisieran justificar algunas de sus acciones o actitudes. Hablemos también de la madurez emocional. Manejar la atención pública, la exposición de la pareja y las propias inseguridades requiere un alto nivel de madurez. Si Kerem en ese momento no poseía esa madurez emocional, es plausible que la situación lo haya superado. El descontrol podría ser simplemente la manifestación de alguien que está lidiando con sentimientos complejos y no sabe cómo procesarlos adecuadamente. Esto no lo excusa, por supuesto, pero nos ayuda a entender la dinámica humana detrás de las cámaras. Es crucial diferenciar entre lo que es un rumor persistente y lo que son hechos comprobados. En el mundo de la farándula, los rumores son el pan de cada día, y muchos de ellos nacen de la nada, o de pequeñas anécdotas que se magnifican. ¿Tenemos pruebas concretas de que la envidia de Kerem por la belleza de Hande lo descontroló? Si nos basamos estrictamente en información verificada y declaraciones oficiales, es difícil afirmarlo con total certeza. Lo que sí tenemos son las especulaciones, las interpretaciones de los fans y los análisis de los medios. Podríamos especular que quizás Kerem, al estar acostumbrado a ser el centro de atención en otros proyectos, o al sentir que su propia carrera estaba en un momento álgido, pudo haberse sentido amenazado por la magnitud del éxito y la admiración que Hande generaba. La belleza, especialmente en un contexto de fama, puede ser un arma de doble filo. Puede abrir puertas, pero también puede generar envidias y resentimientos. Si él sentía que la admiración hacia Hande eclipsaba otros aspectos de su relación o de su vida, podría haber desarrollado sentimientos negativos. El descontrol también podría ser interpretado como una falta de comunicación efectiva en la pareja. Si Kerem sentía algo pero no era capaz de expresarlo de forma constructiva a Hande, y estas emociones se acumulaban, el resultado podría ser un comportamiento errático o explosivo. En cualquier relación, la honestidad y la comunicación son fundamentales, especialmente cuando se enfrentan a presiones externas. Otro punto interesante es la propia belleza de Hande. Ella misma ha hablado en ocasiones sobre la presión de ser siempre perfecta, de cómo la gente a veces solo ve su físico y no su talento como actriz. Si Kerem era consciente de esta presión que Hande sufría, y además sentía que él mismo estaba en una posición de competir por la atención, esto podría haber generado un cóctel explosivo de emociones. Pensemos en la fase de su relación en la que esto pudo haber ocurrido. ¿Fue durante el rodaje de la serie? ¿Después de su ruptura? Los rumores de envidia y descontrol podrían haber surgido en diferentes momentos, cada uno con sus matices. Si fue durante el rodaje.
La cercanía constante y la presión de mantener la ficción de la relación podrían haber exacerbado cualquier sentimiento latente. Si fue después de la ruptura, podría haber sido un intento de explicar por qué una relación tan popular y aparentemente fuerte llegó a su fin. Es importante tener en cuenta que no toda la atención que recibe una figura pública es positiva. Ande, a pesar de su belleza y talento, también ha enfrentado críticas, comentarios negativos y un escrutinio público implacable. Quizás la envidia de Kerem, si es que existió, no era solo por la admiración que ella generaba, sino también por la forma en que esa atención, a veces, se volvía abrumadora o negativa. En última instancia, el titular, la envidia de Kerem por la belleza de Hande Erçel lo descontroló, es una frase que invita a la especulación. Nos hace pensar en las profundidades de la psique humana, en cómo la fama y la belleza pueden afectar las relaciones, y en cómo las inseguridades pueden llevar a comportamientos impulsivos. Sin embargo, sin declaraciones directas de Kerem o Hande que confirmen esta narrativa, debemos abordarla con cautela. Podría ser una interpretación exagerada de ciertos eventos, o simplemente un rumor más que circula en el circo mediático. Lo que sí podemos afirmar es que Hande Erçel es una figura de gran belleza y talento, y que Kerem Bürsin es un actor carismático y talentoso. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, cautivó a millones. Si hubo momentos de tensión o conflicto alimentados por inseguridades o envidia, son aspectos de la vida privada que, aunque interesantes desde el punto de vista del entretenimiento, no debemos juzgar sin conocer todos los detalles. La belleza puede ser una fuente de poder y admiración, pero también puede ser un catalizador para emociones complejas en quienes nos rodean. Y en el ojo público, estas emociones se magnifican y se convierten en parte de la narrativa. Llegando a la conclusión de nuestro análisis, hemos explorado el intrigante titular que sugiere que la envidia de Kerem Bürsin por la belleza de Hande Erçel pudo haberlo descontrolado. Hemos debatido sobre la innegable belleza de Hande, un factor que, sin duda, atrae la atención global. También hemos analizado las posibles manifestaciones de una envidia de este tipo en una relación, desde la inseguridad y los celos hasta comportamientos impulsivos y el descontrol emocional. Hemos considerado la presión de la fama, la interpretación mediática de los eventos, la dinámica de las relaciones entre figuras públicas y la importancia de la madurez emocional en el manejo de estas situaciones. Si bien es difícil afirmar con certeza la veracidad de esta afirmación sin declaraciones directas de los involucrados, hemos contemplado cómo los rumores y las especulaciones pueden surgir en el mundo del entretenimiento, alimentados por la pasión de los fans y el escrutinio constante. Hemos llegado a la idea de que, si bien la belleza de Hande es indiscutible, las emociones humanas como la envidia son complejas y pueden afectar a cualquiera, independientemente de su fama o atractivo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este tipo de envidia puede surgir en relaciones tan expuestas? ¿Tienen alguna otra teoría sobre los altibajos de su relación? Déjenos sus comentarios, opiniones y reflexiones aquí abajo. Nos encanta leerlos y que formen parte de la conversación. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo y activar la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.